Hola, bienvenidos a su clase de matemáticas del día de hoy. Vamos a iniciar con un tema que se llama razón de cambio y variación lineal, pero para ello vamos a retomar algunos puntos que vimos en la clase pasada. Así que pongámonos manos a la obra. Comencemos. En la clase pasada nosotros estuvimos trabajando con lo que es una pendiente de una recta y la razón de cambio. Pero recordemos, ¿qué es la pendiente de una recta? Esta se define como la inclinación que presenta una recta que pasa por el origen. Recuerden, el origen es el punto 0, 0 y se expresa de la forma y igual a AX, en donde A es el valor correspondiente a la pendiente. Aquí les estoy mostrando una línea más que viene siendo de color rosa. Si ustedes observan, entre mayor sea el ángulo de inclinación, obviamente mayor será su pendiente. Observen la diferencia entre ambos ángulos. Luego, recordemos que las pendientes se pueden presentar de diferentes formas. Tenemos del lado izquierdo una pendiente positiva, es decir, una pendiente creciente, puesto que si ustedes observan su línea, esta va creciendo conforme pasa a lo mejor el tiempo, ¿ok? Luego tenemos una pendiente negativa, es decir, que va a disminuir conforme va pasando o aumentando el tiempo. Luego, aquí tenemos dos gráficas más. Observen. En la gráfica, en este caso del lado izquierdo, ¿presenta alguna pendiente? ¿Ustedes creen que tenga alguna pendiente? Pues sí, en este caso sí tiene pendiente, pero su pendiente en este caso es 0. Es decir, su ángulo de inclinación es 0. Y del otro lado tenemos una gráfica más en donde su pendiente es indefinida. Continuemos. Ustedes trabajaron pendiente de una recta y su ángulo de inclinación y realizaron la página 180 y 181, en donde se les presentaba esta situación. En una carrera, la cual tenían que recorrer 160 kilómetros, ¿sí? Contaban con tres motociclistas. El motociclista A, si ustedes observan, todos llegaron a la meta, pero en diferente horario. Es decir, por ejemplo, el motociclista A recorrió los 160 kilómetros, pero lo hizo en 2 horas. Observen aquí. Luego, el motociclista B, que es la línea de color amarillo, lo realizó en 4 horas. Y por último, el motociclista C, que es el que tenemos aquí, la línea de color azul, y lo hizo en 8 horas. Entonces, en este caso, yo ya aquí tengo medido lo que vienen siendo sus diferentes ángulos de inclinación. ¿Cómo podemos medir esos ángulos de inclinación? Bueno, pues recordando, haciendo uso del transportador, lo colocamos aquí en el punto 0, 0, recuerden, en este caso nuestro punto de origen, ¿sí? Y vamos a comenzar a contar de derecha hacia la izquierda. Ok. En este caso, el ángulo de inclinación del motociclista C son 63 grados. El motociclista A son 83 grados aproximadamente y el motociclista B 76 grados. Recordemos que entre mayor sea el ángulo de inclinación, mayor será su pendiente. Ok. Ahora, ¿cómo obtenemos la razón de cambio? La razón de cambio es una división que realizamos entre nuestra variable dependiente y la variable independiente. Es decir, en el ejercicio o la situación que nosotros estamos viendo, hay que dividir lo que es la distancia entre el tiempo. Y nosotros anteriormente ya lo habíamos hecho. Es algo que ya habíamos hecho y lo conocemos como constante de proporcionalidad. Si trasladamos todo esto a nuestro ejercicio,
Recordemos nuevamente. Aquí tenemos la gráfica y observe cómo vamos a calcular esto. Y es igual a A por X. Entonces, en donde tenemos que obtener nuestra razón de cambio. Y esa razón de cambio dijimos que va a ser la distancia entre el tiempo, que viene siendo nuestra constante, nuevamente. Y aquí ya les muestro, vamos viendo. Ustedes realizaron este ejercicio. Les dice, la distancia recorrida. Los 3 motociclistas recorrieron los 160 kilómetros por hora. 160 kilómetros. Ok, en los tiempos ya dijimos el primero en 2 horas, el segundo en 4 y el siguiente en 8 horas. La constante de proporcionalidad, 160 entre 2, 160 entre 2 nos da 80. Igual, 160 entre 4, 40. 160 entre 8, 20. Ok, de aquí completaron en qué lugar llegaron en la competencia. Bueno, ya sabemos quién fue el primer lugar, el segundo y el tercero. ¿Y cómo obtenemos nuestra expresión algebraica? Observen esto y recordemos esto. Y es igual a A por X. ¿Cuál es A? Dijimos que nuestra constante de proporcionalidad y aquí lo tenemos. Yo puse en este caso la letra D, ¿sí? Para recordar que viene siendo nuestra distancia. Y la letra T para recordar que viene siendo el tiempo. Sin embargo, ustedes pueden utilizar cualquier variable, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entonces nuestra expresión algebraica queda como D es igual a 80 T. La siguiente, D es igual a 40 por T. Y por último, D es igual a 20T. Ok, continuemos. Recordemos que también presentamos, al principio yo les comenté que una forma de representar también, había una recta con una pendiente en el cual era decreciente, o es decir, que iba disminuyendo. Observemos este ejercicio. En la gráfica, aquí les está mostrando, vamos a suponer esta situación. Estos son los datos registrados de un contenedor de agua, el cual, en este caso, contiene 3 litros. Pero ese contenedor tiene un hoyito. Por lo tanto, conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los minutos, pues obviamente va a llegar el momento en que ese contenedor se quede vacío. Por lo tanto, si ustedes observan, tenemos, aún acabamos de llenar el contenedor. Y ahorita, en un tiempo cero, tiene 3 litros. En el primer minuto va a disminuir cierta cantidad. En el segundo minuto, fíjense, en el segundo minuto ya bajó 1 litro. Luego, en el tercer minuto, bajó un poquito más. En el cuarto minuto, ya bajó 2 litros. Y si observan, en 6 minutos el contenedor quedó vacío. Entonces, ¿cómo voy a obtener la razón de cambio? Aquí la tenemos. La razón de cambio va a ser igual a la cantidad de agua que teníamos entre el tiempo. Por lo tanto, si lo ponemos con cifras, va a ser lo siguiente. 3 entre 6 me va a dar 0.5. Pero, como nuestra expresión, en este caso, como va disminuyendo, nuestra expresión algebraica va a ser y es igual a menos, porque va disminuyendo, menos 0.5 T. Okay. Entonces, ya que recordamos esos temas, ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es la razón de cambio y su variación lineal. Para eso les voy a pedir que ubiquen la página 184 y vamos a responder el ejercicio. Dice, respondan los equipos, en este caso decía que era en equipo, sin embargo, lo vamos a hacer
vamos a formar un gran equipo, ustedes y yo. Entonces, dice, la gráfica muestra la distancia a la que se encuentran dos automóviles en distintos tiempos. Ojo, observemos, el automóvil A, ¿sí? Aún no pasa el tiempo y obviamente el automóvil se encuentra, no ha recorrido nada, es decir, está parado. Pero fíjense, recorre en 5, vamos a ponerle en 5 horas, él recorre, perdón, en 5 segundos, él recorre, por ejemplo, 100 metros. ¿Ok? Luego, el automóvil B, por ejemplo, a los 0 segundos, quiere decir, él dice que ya recorrió 10 metros. Es decir, él va a iniciar su recorrido 10 metros más adelante. Y también, si nosotros observamos, nos dice que él recorrió 100 metros en aproximadamente 3 segundos. Entonces, vamos a ver de qué trata este problema. Aquí les dice, ¿en qué posición en metros el automóvil A comenzó su recorrido? Como lo dijimos ahorita, el automóvil A comienza su recorrido en 0 metros. Y nos pide que llenemos esta información. Vamos a observar su tabla, por favor, ténganla ahí a la mano y observen. ¿Qué pasa? Dice, incremento del tiempo en segundos. Del segundo 0 al segundo 1, ¿cuántos segundos hay de diferencia? 1. ¿Ok? Luego les dice el incremento en la distancia del 0 al 1, ¿en dónde? ¿Cuánto incrementó en distancia? ¿En dónde está ubicado? ¿Ok? Si ustedes observan ahí su gráfica, les dice que en 20 metros. Por lo tanto, la razón de cambio, recuerden, es una división. Distancia entre tiempo. Por lo tanto, será 20 entre 1, 20. Luego, analicemos qué pasa con ese mismo automóvil del segundo 1 ahora al segundo 2. Ok, del segundo 1 al segundo 2, ¿cuánto se incrementa en este caso en tiempo? Pues nuevamente, un segundo. ¿Cuánto incrementa la distancia? Recuerden que ya estaba en 1, ¿verdad? Y llegó al 40. Por lo tanto, aumentó 20. Y nuevamente, nuestra razón de cambio será 20 entre 1, 20. Ahora analicemos. Del segundo 0, observen, ojo con eso. Ahora, del segundo 0 al 2. ¿Cuánto es la diferencia en incremento del tiempo en segundos? 2. ¿Cuánto se incrementa en distancia? 40. ¿De acuerdo? Y mi razón de cambio va a ser 40 entre 2. Por lo tanto, 20. Y por último, analicemos qué pasa del segundo 1 al segundo 3. ¿Ok? ¿Cuánto hay de diferencia en el incremento en el tiempo? 2. En el incremento en la distancia va a ser 40. Y por último, la razón de cambio entre distancia y tiempo será 40 entre 2. Por lo tanto, nuevamente nos da 20. Ok. Vamos a continuar con ese mismo ejercicio. Ahora el inciso C les dice, ¿cuál es la rapidez del automóvil A? ¿Cuál fue nuestra constante de proporcionalidad? 20. Correcto. Por lo tanto, la rapidez va a ser 20 metros sobre segundo. Es decir, recorre 20 metros en un segundo. Luego les pide, vamos a subrayar la expresión con la que se obtiene la distancia que el automóvil A recorre a partir del tiempo. Y tenemos que considerar nuevamente que D es la distancia recorrida y T es el tiempo. Si se fijan, aquí nuevamente les está marcando
que utilicen esas variables. Sin embargo, nuevamente les recuerdo, en cualquier otro ejercicio, ustedes, mientras no se especifique, ustedes pueden utilizar las variables que ustedes usen. Ok. Entonces, si ya tenemos aquí que la rapidez con la que ese automóvil avanza es 20 metros sobre segundo, entonces aquí tenemos ya nuestra A. ¿De acuerdo? Según nuestra fórmula, recuerden. Por lo tanto, nuestra expresión algebraica sería D es igual a 20 por T. Es decir, nuestra distancia va a ser igual a 20 por el tiempo. ¿Ok? A ver, entonces, ahora analicemos qué es lo que pasa con el automóvil B. Si recordamos y observamos nuestra gráfica, ok, observen ahí su gráfica y les dice que el automóvil B inicia en 0 segundos, él inicia 10 metros más adelante. Pero ojo con eso, ¿ok? Dice, del tiempo del segundo 0 al segundo 1, ¿cuánto es el incremento en tiempo? Nuevamente, 1. El incremento en distancia. Ojo con eso. Del 0 al 1, ¿cuánto aumentamos? 30. Del 0 al 1, aumentamos 30. De aquí, la razón de cambio entre la distancia y el tiempo va a ser 30 entre 1, 30. Ustedes me dirán, no, Miss, pero ¿cómo que ya avanzó 30? A ver, vamos viendo. Chequen en su gráfica. Y del punto 0 al 1, ok, del 1 van a subir hasta la distancia. ¿En qué punto está? En el 30. Ok, continuamos. Vamos a ver. ¿Será? Recuerden, llegó hasta el 40, pero como ya tenía 10, entonces son 30. ¿Va? Bueno, en el segundo 1 al segundo 2, nuevamente tenemos una diferencia de 1. Y vamos a tener un incremento en la distancia de 30. Observen su gráfica nuevamente. Del segundo 1 al segundo 2, estamos recorriendo, llegamos hasta, en el segundo 2, llegó hasta el 70. Por lo tanto, nuevamente mi razón va a ser 30 entre 1, 30. Luego, continuamos. Del segundo 0 al segundo 2. Ojo con eso. ¿Cuánto es el incremento del tiempo? 2. El incremento en la distancia, ¿cuánto sería? 60. Por lo tanto, mi razón de cambio es 60 entre 2, 30. Y por último, vamos a ver qué pasa del segundo 1 al segundo 3. El incremento en tiempo sería 2. El incremento de la distancia sería 60. Y por último, la razón de cambio. Nuevamente, la distancia entre el tiempo sería 60 entre 2. Nuevamente tenemos ahí 30. Continuemos con el ejercicio. Ahora nos dice, bueno, ¿cuál es la rapidez del automóvil B? ¿Cuál es nuestra constante de proporcionalidad? ¿Cuál es la razón de cambio que acabamos de sacar? 30. Es decir, 30 metros sobre segundo. Es lo que este automóvil avanza. ¿En qué posición comenzó su recorrido el automóvil B? Como yo se los marqué desde un inicio, el automóvil B comenzó su recorrido 10 metros más adelante. Y luego nos pide, subrayen la expresión con la que se obtiene la distancia
que el automóvil B recorre a partir del tiempo. Recordando nuevamente que Y es la distancia recorrida y X, fíjense, X es el tiempo. Entonces, nosotros ya tenemos aquí la constante de proporcionalidad o la A. Ok. Recuerden nuestra fórmula. Y es igual a AX. Pero, en este caso, este automóvil empezó 10 metros más adelante. Por lo tanto, sería 10 metros más. ¿Ok? Entonces, si yo tengo esta formulita, ¿a qué se parece? Observen. Y es igual a 30x igual a 10, y es igual a 30x, y es igual a 30x más. Por lo tanto, ¿a cuál se parece? Aquí está. Esta sería nuestra expresión algebraica con la que nosotros podemos expresar la distancia que este automóvil recorre. Ay, perdón. De aquí, básicamente ya ustedes tendrían que terminar el ejercicio. Es una pregunta nada más, ¿sí? Ahí les hace, según lo que ustedes observaron, van a poder determinar fácilmente si el automóvil A o el automóvil B es más rápido. Según las constantes de proporcionalidad y los datos que nosotros acabamos de obtener, entonces, ¿cuál es el automóvil más rápido? Pues el automóvil B. ¿Por qué? Y en este caso, si observan su gráfica nuevamente, ¿cuál de estos dos automóviles tiene un ángulo mayor? El automóvil B. Entonces, pues ya con esto, chicos, terminamos el ejercicio del día de hoy. No me resta nada más que darles las gracias, recordarles que envíen sus trabajos a Misaida al correo de matemáticas1.saida.cava@colegioboston.edu.mx. Y al mío, Erika Contreras, su servidora, que es matemáticas1.erika.cava@colegioboston.edu.mx. Muchísimas gracias, chicos, y nos vemos en la próxima.